Vamos a hacer la lectura primera en el Salmo 139, igual que ayer, y siguiendo los versículos que ya sabéis, los correspondientes a esta perfección de Dios que es la omnipresencia, son los versículos 7 al 12 inclusive. Salmo 139, versículos 7 al 12. Por cierto, es una porción que en nuestra Reina Valera adquiere una poesía altísima. Yo escasamente encuentro otra porción en que la versión al castellano resulte tan poética, pero es que el original también es poético. Fijaos, y lo vamos a leer despacio. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Con mayúscula. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Equivale. Si subiere yo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol, que es lo más bajo que hay, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios, que es luz, no hay noche que valga, donde Él mira lo ilumina todo. Esta porción tan estupenda que la analizaremos después de dar las nociones de lo que es omnipresencia, de lo que es inmensidad, porque esta perfección divina se divide en dos aspectos. Un aspecto que se llama absoluto, que prescinde de toda cosa creada, de cómo ha existido Dios en toda la eternidad antes de hacer el mundo, y se llama inmensidad. Y otra que ya supone que hay algo creado y que Dios está allí. Y eso no se llama inmensidad, se llama omnipresencia. Inmensidad es una palabra latina que significa que no se puede medir, que no se puede abarcar, como leeremos en una porción del primer libro de los Reyes en la dedicación del templo. Omnipresencia, que también es latino, es estar presente omni en todo lugar. Pero antes yo tengo aquí a bolígrafo algo que ya he dicho alguna otra vez, pero es para entrar devocionalmente en el estudio con una consideración que me parece a mí que puede mover nuestros corazones ya de antemano. Cuando en una familia, por ejemplo, está el padre, la madre, varios hijos, etc., y hay una mesa donde todos ellos se reúnen para comer y para cenar. Y allí están las sillas, ¿verdad? Y llega un día en que papá se ha muerto. Y allí está su silla. Y está su silla vacía. Pero supongamos que los hijos, en respeto a ese padre que tuvieron, que les amó y al que ellos amaban, dejan la silla allí. Vacía, pero allí está. Y va el más joven, por ejemplo, con menos consideración, y va a sentarse y los otros le dicen, quieto, esa es la silla de papá. Está vacía, pero ahí queda en recuerdo de él. Pues bien, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 20, dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esto significa que cuando pensemos que el Señor se fue, y es cierto, se fue corporalmente, el día de la ascensión se fue corporalmente y los ángeles les dijeron
varones galileos, en el capítulo 1 del libro de Hechos y en el versículo 11, ¿qué estáis mirando hacia arriba? Venga, a predicar, ahora a prepararos. ¿Eh? Este que habéis visto subir de esta manera, así volverá, volverá en la segunda venida y hasta entonces físicamente en su cuerpo está allí y no está aquí. En contra de lo que dice la Iglesia Católica, de que en la misa se hace presente con su cuerpo tal, nosotros sabemos que eso es falso, porque iría contra su propia palabra. Pero sí prometió estar por medio de su espíritu. Así que esa silla nunca está vacía. Cuando nos reunimos en torno a la mesa del Señor para anunciar su muerte hasta que venga, como lo tenemos según la palabra, sabemos que esa silla no está vacía. Y eso nos tiene que estimular a pensar que ese Señor, por medio de su Espíritu, está con nosotros siempre que nos reunamos en su nombre. Y como nos estamos reuniendo en su nombre, sabemos que está aquí. Y así podemos decir delante de Él, en espíritu vamos a estudiar esta perfección divina que es la omnipresencia. Bien, después de esto, vamos pues. Inmensidad, ya digo, es un atributo, una perfección absoluta que prescinde de que haya otras cosas y significa que a Dios nada le puede abarcar, porque Dios es un ser infinito y además es espíritu, no tiene dimensiones como la materia, no se le puede abarcar, trasciende todo espacio y toda dimensión. Y al contrario de lo que Agustín de Hipona pensó en algún momento y luego en su libro Confesiones se retractó, viendo que se había equivocado, Dios no es como un océano donde nosotros estamos inmersos como una esponja. No tiene dimensión porque el océano tiene dimensión. La palabra de Dios nos lo expone de muchas maneras, pero en formas que son metafóricas para que podamos de alguna manera llegar a entender algo de lo que es esta perfección divina. Pero no es un océano donde todo está metido o inmerso, sino que Dios es una energía pura, espiritual, infinita, capaz de estar necesariamente presente con toda la plenitud de su ser en todos y cada uno de los lugares que existan, por haberlos Él creado, en todos y cada uno de los lugares existentes y posibles. Y vamos a ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, veremos el versículo 27. Yo aquí digo 27 al 30 y he tenido la costumbre en otras ocasiones de explicar todos esos versículos. Cosa muy buena, que puede ser buena para información, pero no la voy a hacer esta noche para no perder tiempo del tema que nos ocupa. Y antes de entrar en esto, solamente para dejar esto ya bien claro en el primer párrafo, recuerdo que aún con discípulo mío, cuando habíamos estudiado estas cosas en el seminario, que también las estudiábamos, aunque no de esta forma, ojalá las hubiéramos estudiado así, le preguntaron, bueno, y antes de que Dios hiciera el mundo, ¿dónde estaba Él? Como diciendo, no había lugar donde estuviera. Él, que era un poquito negado de mollera, como solemos decir en Aragón, pues no supo corresponder. Y me vino a mí. ¿Sabes lo que me han preguntado? Fíjate qué cosas pregunta la gente, como diciendo, te hacen unas preguntas que no sabes responder. ¿Y qué te han preguntado? Pues, que ¿dónde estaba Dios antes de hacer el mundo? Y digo, así que tú no has sabido decir, pues ¿dónde iba a estar? Estaba en sí mismo, Él era su lugar, Él era su propio lugar, no necesitaba ningún lugar donde estar. Si hubiera sido un hombre de carne y hueso y tal, diríamos, habrá que buscarle algún lugar, pero un espíritu puro e infinito estaba en sí mismo, Él era su propio lugar, Él era su propio lugar. Como dice el Señor cuando está
en su oración al Padre en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, en el versículo 5, y dice: glorifícame ahora tu Padre con aquella gloria que tuve contigo. Ahí está su lugar, antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, allí estaba el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, los tres bien avenidos. Ojalá estuviéramos todos los creyentes tan bien avenidos como las tres personas divinas, ¿verdad? Allí en sí mismos, sin necesitar ningún lugar. Pero en el momento que hay un lugar, allí tiene que estar Dios. Y vais a ver cómo Salomón, en la dedicación del templo, buscad el primer libro de Reyes y el capítulo 8. Y del capítulo 8 voy a escoger dentro de esa gran oración de Salomón, que comienza en el versículo 15, solamente el versículo 27. Fijaos lo que dice el versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, es decir, que pondrá una morada en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, no te pueden abarcar. Todos los cielos juntos, y por supuesto la tierra, no te pueden contener, no te pueden abarcar, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué confesión hace Salomón? No solamente con su sabiduría natural que Dios le había dado, sino con lo que Dios le enseñaba. ¿Qué es eso de los cielos de los cielos? Pues los cielos de los cielos, como veremos luego en otros lugares, significa el tercer cielo. El cielo que verdaderamente se puede llamar cielo porque está sobre los otros dos. De modo que hay tres cielos, pues sí. ¿Y dónde se demuestra esto? Pues de la siguiente manera. Los lugares los he escrito hoy para que no se me olvidara, y vamos a empezar de arriba abajo, que será mejor, ¿verdad? Yo solía comenzar de abajo arriba, pero es mejor comenzar de arriba abajo. El tercer cielo. ¿Hay alguna porción en la palabra de Dios que nos hable del tercer cielo? ¿Recordáis? Una porción que habla del tercer cielo, ¿verdad que sí? La vamos a ver. Es en 2 de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 2, donde Pablo menciona el tercer cielo. Y no solamente lo menciona, sino que nos dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo, si ya tenéis la cita. Conozco a un hombre en Cristo. No dice qué hombre es por humildad, porque tenía que decir, vaya, si lo conozco, soy yo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no se le había olvidado. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Aquí lo que Pablo está diciendo es que él no tenía conciencia directa de si lo que había ocurrido al subir al tercer cielo había sido un éxtasis en el cual él no se daba cuenta de lo que pasaba, o si realmente había sido sacado de su cuerpo. Si había subido en cuerpo y alma, o si había sido sacado de su cuerpo en una especie de éxtasis. Algo parecido a lo que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, que comienza con una exhortación que se le hace a Juan y se le dice: sube acá, sube acá. Y sube en visión, sube en éxtasis, y en éxtasis se le va representando de parte de Dios todos aquellos cuadros tan magníficos del Apocalipsis. Pues bien, él dice que fue al tercer cielo. Y podíamos decir, ¿y no podría haber un cuarto? Pues no. Porque dice que en ese tercer cielo al que fue arrebatado, versículo 4, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
no le es dado, en realidad quiere decir que Dios le dijo, chitón, de esto no lo vas a decir a nadie, para ti, para tu consuelo, no lo vas a decir a nadie. ¿Quién le va a decir estas palabras a Pablo si no es Dios mismo en su trono? De modo que fue levantado, si en cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe, a la propia presencia del trono de Dios en lo más alto, en lo que también técnicamente se llama el cielo empíreo, con otra palabra que es griega y significa el trono que está con fuego alrededor. ¿Qué fuego es ese? Pues el de los serafines que están en torno del trono de Dios, porque la palabra serafín significa ardientes. Ardientes con la gloria que fulmina del Dios consumidor y por otra parte ardientes porque en su corazón también sienten ese fuego y ese amor y ese afán de dar honra y gloria a Dios cantan, diciendo, que los ángeles no cantan, santo, 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 etc. Pues bien, ese es el tercero. Vamos al segundo. Pues el segundo tiene que estar entre el tercero y el primero, ¿no? Y el primero sabemos cuál es. El primero está en Efesios capítulo 6 y versículo 12, donde Pablo, hablando de toda la armadura de Dios de la cual nos tenemos que armar, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra hombres de carne y hueso, sino contra principados, ángeles. Si no es contra hombres, tiene que ser contra ángeles. No contra ángeles buenos, eso no puede ser. Tiene que ser contra ángeles malos. Y lo va a decir, lo va a explicar. Principados, potestades, gobernadores de qué? De las tinieblas de este siglo. Y cuando Pablo emplea la palabra para decir siglo, quiere decir el mundo en su aspecto malo. El mundo en su aspecto antidivino y anticristiano. Lo llama siglo. Este siglo malo, dice en otra ocasión. Contra huestes, un ejército, está la palabra para decir ejército, contra huestes espirituales, porque los ángeles, aunque sean caídos, tienen una naturaleza espiritual porque no tienen materia de maldad. Un ejército de espíritus inmundos caídos de maldad. ¿Y dónde están? En el infierno, no dice eso la palabra de Dios. En las regiones celestes. De modo que están en una región del cielo. No pueden estar en el tercero, a donde Pablo fue arrebatado. ¿Cómo? De allí fueron derribados en la primera caída, en la lucha con Miguel. Cuando Satanás se rebeló y quiso ser como Dios y quiso escalar el trono del Altísimo, y Miguel, que significa ¿quién como Dios? Y con su propia persona ya le daba el mensaje, derrotó a Satanás y cayó del cielo empíreo al cielo primero. Al cielo primero. Pues bien, en ese cielo primero está, que es el cielo atmosférico, el cielo de las nubes, el cielo de las tormentas, etc. Y desde allí el diablo está vigilando todo su imperio. De su imperio no tiene mucho en realidad que vigilar porque todo el que no es nacido de nuevo está muerto. Y sobre cadáveres no tiene que preocuparse mucho. No se van a mover. Están todos en sus fauces. Pero sí hay otros que se mueven porque esos no están muertos, están vivos. Porque el Espíritu de Dios los vivificó y esos somos los creyentes. Esos son los que le preocupan al diablo. Y no hay que repetir lo que dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Que vuestro adversario, el diablo, está dando vueltas como león rugiente, mirando a ver quién puede devorar. A ver, ¿a quién le puede hacer una mala pasada? ¿A quién le puede arruinar más o menos espiritualmente? Pero ahí está. Y
todos los que él tiene bajo su mando, que son muchos, muchos, no cabe duda, miles y miles de demonios, lo suficiente para ir enviándolos a las iglesias, a los grupos, a los creyentes individuales, para hacer todo el daño que pueda. De modo que, hermanos, hay que estar precavidos porque sabemos a quién tenemos alrededor. Y como dijo alguien, dicen que el diablo está atado a una cadena. Y respondió, pues qué larga tiene que ser la cadena, porque hay que ver lo que alcanza. Hay que ver lo que alcanza. Y ahí está. De modo que ese es el primer cielo, el otro ha sido el tercero. ¿Cuál será el segundo? Pues el segundo es el cielo estelar, donde están la mayoría de los ángeles y también la Biblia coloca ahí las estrellas. Cuando el Señor Jesucristo se aparece a Juan en Apocalipsis en el capítulo 1, con 7 estrellas en su mano, él mismo le dice a Juan lo que significan esas 7 estrellas. Lo podéis buscar en el capítulo 1 del Apocalipsis y el versículo 20. Está hablando el Señor Jesucristo y le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, la mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, es este, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De modo que las 7 estrellas son 7 ángeles. Entendamos como entendamos la palabra ángel en Apocalipsis, y no me voy a meter en esto porque no es del tema. Estrellas y ángeles se parece que son equivalentes en algunos aspectos. Los ángeles, como son ángeles buenos, tienen el brillo de la santidad de Dios porque están en comunión con Él, una comunión que no van a perder ya, desde que, habiendo sido puestos a prueba, ellos son los que dijeron sí a Dios, mientras que los que siguieron a Satanás fueron los que dijeron no, y siguieron a Satanás. Entonces estos están brillando como estrellas. Y es una cosa admirable leer, por ejemplo, en Daniel, en el último capítulo de Daniel, y en el capítulo 12, de que los que enseñan justicia a otros brillarán como estrellas a perpetuidad. De modo que los que, cumpliendo las condiciones que Dios exige de todo expositor de la palabra de Dios, y no son solamente los predicadores los que suben al púlpito, sino cualquier creyente que enseña justicia, que enseña palabra de Dios a otros, que convierte como instrumento de Dios a quienes son indiferentes o son rebeldes a Dios, que edifica a sus hermanos, brillará con un brillo especial. El brillo de los maestros, el brillo de los que enseñan a otros, el brillo de los que ayudan a otros a salir del pecado, el brillo de los que ayudan a otros a seguir adelante en la virtud. Y vamos a ver cómo en el capítulo 40 de la profecía de Isaías tenemos algo muy interesante sobre este ejército estelar. El versículo 26, yo también suelo explicar un poco más este capítulo, pero no me voy a detener, a pesar de la tentación que suponen los versículos que siguen tan preciosos. Solamente me voy a limitar al versículo 26. Isaías capítulo 40, versículo 26. Fijaos lo que dice, porque cada palabra es digna de comentario. Levantad en alto vuestros ojos, está hablando Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, se pone en tercera persona, porque ¿a qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, ese es Dios. Y luego el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido tal, tal? Y sigue hablando Dios. Luego aquí también, aunque habla en tercera persona. Él saca y cuenta su ejército.
El ejército de las estrellas, que a la vez tiene también un ejército de los ángeles y tiene un tercer ejército en su pueblo, del cual es comandante en jefe. Y cuando se pone como comandante en jefe de su pueblo, se le llama técnicamente en la Biblia Yahvé Sebaot o Eloah Sebaot, Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, Dios del ejército, jefe del ejército de su pueblo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente, dentro de toda esta mentalidad que se refleja en la Biblia respecto del modo de considerar la astronomía, del modo de considerar cielos y tierra, etc. Desde el primer capítulo del Génesis, cuando se nos dice que Dios hizo la bóveda del firmamento, en el original dice que hizo una expansión. Y una expansión es como un metal estirado y expandido y que cubre todo lo que vemos nosotros como redondo hasta llegar al horizonte por ambos lados. Y todo eso para el semita, para el judío, era una bóveda metálica en la cual Dios fijaba las estrellas. Y esas estrellas se veían de noche porque Dios tiene una cortina azul que la descorre por la noche y la corre al amanecer. Al correrla ya no se ven las estrellas, al descorrerla se ven las estrellas. Y como si la descorriera poco a poco, comienzan a salir las estrellas con sus constelaciones y conforme las saca, que dice aquí, las va llamando. Porque para Dios todo vive, para Dios todo está en oportunidad de obediencia. Le obedece todo, ni que sea mineral, ni vegetal o animal, le obedece todo. El único que no le obedece es el hombre. Y el ángel que le desobedeció y los ángeles que le desobedecieron. De modo que va nombrando la estrella y como si fuera un soldado en filas, porque es de un ejército, presente. Igual que un soldado en el ejército lo va nombrando el capitán y dice, presente, la estrella es como si le dijera a Dios cuando la llama, presente, aquí estoy, obedeciéndote. Y otra, y otra, y otra, y otra. ¿No es esto maravilloso? ¡Qué maravilla! Y dice, no tengáis miedo, ninguna faltará. En este ejército no hay desertores, ni escapistas, ninguno huye, porque no tiene por qué huir de la presencia de Dios. Y por lo tanto, todas ellas aparecen, todas ellas van a estar allí, ninguna faltará. Y esto él mismo dice, es una prueba de la grandeza de su fuerza y del poder de su imperio. Grandeza de fuerza y poder de su imperio es cosa muy, muy rara porque aquí tenemos los mismos epítetos en hebreo que tenemos en griego también en un versículo, si no me engaño está en la epístola a los Efesios, creo que es en el capítulo 1 y versículo 19, donde están todos los epítetos de la grandeza de Dios, que no los voy a decir. Pero grandeza, fuerza, poder, dominio, todo ello está aquí. De modo que tenemos aquí los tres cielos. Y esto es solamente el primer párrafo. Vamos a ir un poquito más deprisa, ¿verdad? Ahora pasamos a la omnipresencia. Y la omnipresencia nos dice que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. De paso, vamos a ver en el libro de Hechos, y en el capítulo 17, como sabéis, es el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, y hay un versículo especial que es el 28. Lo cito porque es el que mejor prueba lo que estoy diciendo.
Ya dice en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, no habita en templos hechos por manos humanas, etcétera. Pero al llegar al 28 dice que en él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, es decir, existimos. De modo que nuestra actividad viva, nuestra respiración y nuestro propio ser están asentados y se sostienen sobre ese Dios que nos da el ser y nos lo conserva. Y si eso es para todos los que existen, porque lo es para todos los que existen, Dios está en todos, incluso en los que no creen. Ya veremos de qué diferente manera está en los que no han nacido de nuevo y en los que han nacido de nuevo. Hay un verbo diferente para ambos, ya lo veremos después, pero lo cierto es que todo lo que existe, incluidos los hombres, todos en Dios. De modo que Dios tiene que estar en tantos lugares. ¿Cuántos seres hay? Porque todos ellos, si se mueven tal, es porque están en Él. Bien, esto de antemano. Y ahora hay para los que tengáis la Biblia anotada de Rairi, él tiene una frase que a primera vista desconcierta, al menos me desconcertó a mí, con lo mucho que yo había estudiado desde hace tantos años la teología, porque dice así, está en los que tengáis la Biblia anotada de Rairi, en el sumario de doctrinas bíblicas, es un apéndice al final de la Biblia, y en ese sumario Rairi, muy bien hecho está el sumario, es un compendio magnífico de doctrinas bíblicas, y comienza por lo primero, por la Biblia, lo que es la Biblia, de qué se compone la Biblia, qué es inspiración, todas estas cosas. Y llega luego a las perfecciones de Dios. Y en las perfecciones de Dios, al llegar a la omnipresencia, es donde dice, Dios está en todas partes, pero no está en todas las cosas. Yo dije, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Digo, ya lo entiendo. Lo que él quiere decir es que no mora en todas las cosas, que no tiene su residencia en todas las cosas, pero que está en todas las cosas. Eso lo puedo probar tan fácilmente. ¿Las cosas son lugares, sí o no? Pues sí, también son lugares. Esta mesa no es solamente el lugar que ocupa como mesa, es que la propia mesa es un lugar. Y cada átomo que se puede penetrar y subátomo, etcétera, de la mesa, en ello está Dios dándole el ser y conservando el ser de esta mesa. De modo que Dios está en esta mesa también. Ahora, en ella no tiene su morada. En ella no puede decir que reside como en su habitación permanente. En ella no puede decir que las tres personas divinas están cumpliendo sus funciones intratrinitarias y extratrinitarias. No, ahí no. Porque para eso la palabra de Dios tiene otro verbo. No dice estar, sino morar. De modo que donde la palabra de Dios dice mora, donde Dios mora es cosa muy distinta. Ya no es solo un estar como en cualquier lugar, sino tener allí una residencia especial, permanente, y donde Dios, como digo, las tres personas divinas tienen sus funciones intratrinitarias y extratrinitarias. Y para eso ya veremos luego enseguida lugares. Por eso digo aquí, decimos está, porque lo exige su inmensidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios mora en tres lugares especialmente. Dios mora en los cielos de los cielos, como acabamos de leer, en los cielos de los cielos. Segundo, en el santuario, como también lo dice Salomón, en el santuario, primero en el tabernáculo y luego en el templo que Salomón estaba dedicando en la porción que leímos. Y después
mora en cada creyente, en cada hijo suyo por haber nacido de nuevo, y que tiene de esta manera una participación o comunión en la naturaleza divina. Allí está Él morando como en su propia residencia, como en su propia casa, y como digo, ejerciendo sus funciones intratrinitarias y extratrinitarias. Extratrinitarias. El lugar primero y que comprende y da pauta a todos los demás es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 23. Si no lo he dicho, de paso digo que como compendio de teología trinitaria y especialmente de teología del Espíritu Santo, no hay en la Biblia porción que se pueda comparar a los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según Juan. Está el Señor Jesucristo en 14:23 respondiendo a una pregunta de Judas, no el Iscariote, como dice aquí. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como siempre en Juan, parece que las respuestas de Cristo no van de acuerdo con las preguntas que se le hacen, pero es que llevan siempre una profundidad tan grande que hay que ir a esa profundidad para ver por qué esa respuesta responde a la pregunta que se le ha hecho. Y aquí con solamente que consideremos que Dios está en el mundo, pero no mora en el mundo, ya se ve dónde va a estar el alcance de la respuesta. De modo que Judas le dice, bueno, tú dices que te vas a manifestar a nosotros cuando resucites, tal, ¿y por qué a nosotros y no a todos? Porque si te manifestarás a todos, dirían, ahora sí que creímos que habíamos acabado con él y ahora se presenta también a nosotros. Pero no. Juan y Pedro van a decir después en el libro de Hechos que se manifestó no a todos, sino a nosotros, a los testigos que convivimos con él, los que tenían que dar un testimonio de él, porque eran de los suyos. Y así Jesucristo dice, el que no me ama, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Equivale a decir moraremos con él. Moraremos con él. Haremos morada con él, da un poco más de fuerza al decir moraremos con él, porque da la impresión de que el Espíritu Santo, que es en realidad el que prepara la morada, está decorando aquella habitación que es nuestro corazón, preparándola ya para que las tres personas habiten allí y se sientan a gusto y moren allí, y allí no estén solamente como huéspedes que están de vacación, no. Cuando viene el Señor, las tres personas a morar en un creyente, no vienen de vacación, porque Dios siempre trabaja. Dios no está ocioso nunca, siempre está trabajando. No trabaja para la creación del mundo, pero trabaja para la salvación de las almas y para la edificación de los suyos. Y allí está para hacer que ese hijo suyo crezca y crezca cada vez más espiritualmente. Y el Espíritu Santo especialmente, que es el agente ejecutivo, como digo yo, y no lo digo yo solamente, de las otras dos personas, es el encargado de hacer toda esta labor tan estupenda de artista dentro del corazón de cada creyente. Pero allí los tres, y en su función intratrinitaria, porque donde quiera que Dios mora, está haciendo las funciones intratrinitarias, en otras palabras, y esto es una cosa muy profunda, pero a la vez muy consoladora y que nos tiene que poner a los pies del Señor para darle gracias por tener esa condescendencia, de que el Padre que durante toda la eternidad engendra al Hijo y ambos alientan al Espíritu, eso
que antes lo hacían fuera de mí porque no podía estar dentro de mí morando, una vez que yo soy hijo suyo, lo hace dentro de mí. De modo que dentro de mi corazón y en el tiempo, Dios está efectuando lo que desde toda la eternidad efectúa en cada una de sus personas. No tiene más remedio que hacerlo. El Padre engendrando al Hijo y el Padre y el Hijo alentando al Espíritu, que es el amor personal de Dios que abraza a las otras dos personas, y ahí se cierra el triángulo de la Trinidad, pero dentro de mí. Y una vez que hace esto, eso mismo que Dios hace hacia adentro, lo irradia hacia mí. De tal manera que yo participe de alguna manera en lo que significa la generación del verbo por el Padre y el aliento del Espíritu por el Padre y por el Hijo. No me voy a meter ahora a explicar todo esto, pero quienes tengáis mi libro, Espiritualidad Trinitaria, ese libro se escribió casi únicamente para explicar esto, para explicar cómo nosotros podemos participar de alguna manera en lo que son las tres divinas personas hacia sí mismas. Bien, pues vendremos a Él y haremos morada con Él. La preposición con es de compañía. Hay en el griego original dos preposiciones, una de compañía que sí, otra de falta de compañía que no, y otras dos que son más fuertes, que son de unión. Unión que sí y falta de unión que no. Aquí diríamos, hombre, ¿y por qué no está la de unión? Pues sí que está la de unión, pero lo que interesa aquí al Señor, al emplear esta palabra, que también en hebreo sería diferente, o en el arameo en que él hablaba, es que ellas tres estaban en la misma habitación en que nosotros estamos, en que está nuestro corazón. Luego, naturalmente, no podrían ejercer estas funciones si no hubiera unión. Y por eso cuando el Señor Jesucristo está hablando de sí, en el capítulo 15, que viene enseguida, muy bien empalmado con esto, como la vid verdadera, al llegar al versículo 5, ya no emplea la preposición de compañía, sino que emplea la preposición de unión porque comienza poniéndose como cepa. Una vid verdadera, una cepa en la cual nosotros estamos injertados como sarmientos. Y por eso dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí es el mismo verbo que significa el que mora en mí. De modo que si los traductores hubiesen puesto el que mora en mí, lo habrían puesto todavía más claro. El que mora en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, sin mí, dice el original, pero como es una preposición de desgarro en contra de la de unión, dice separados de mí, está muy bien traducido para dar esta idea. Nada podéis hacer. Si no estuviésemos injertados en Cristo, si no fuésemos la morada de las tres personas divinas, ninguna de las cosas que hacemos tendría ningún valor. Ninguna de las cosas que hacemos tendría ningún valor. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, no dice poco, sino nada. Así de sencillo. Pues bien, seguimos adelante. Y además de este versículo 14-23, que como he dicho, da la pauta, tenemos Romanos 8:11, donde se habla de la morada del Espíritu en nosotros. Y en Primera de Corintios 3:16, otra vez la morada, porque es el templo, somos el santuario del Espíritu Santo, que mora en nosotros. O sea que busco los lugares en donde está la morada. Efesios 2, en ese pasaje del 19 al 22, lo tenéis en el versículo 22. Efesios capítulo 2, lo vais buscando como hago yo, y versículo 22. Dice, ¿en quién? En el Señor. Vosotros también sois,
juntamente edificados. No cada uno por su sitio, ¿eh? Somos un cuerpo, como lo ha dicho arriba, ¿eh? Miembros de la familia, etcétera, edificados sobre el fundamento. ¿En quién vosotros también sois juntamente edificados? ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Y claro, al leer Espíritu diríamos, bueno, sí, nuestro Espíritu es morada de Dios, pero el cuerpo no. Pues eso va en contra del otro versículo que he dicho, 1 Corintios 3, 16, porque si no me engaño, en este preciso lugar es en el que se nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es otro versículo más en el que dice el cuerpo. Creo que es 6:19 y lo vamos a ver ahora. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el santuario, no el templo? Santuario es más que templo. Que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. De modo que el cuerpo también es santuario de Dios, santuario del Espíritu, y esto es natural, porque Dios cuando nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y cuando en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, Pablo está implorando la bendición de Dios sobre los cuerpo, que Él os bendiga espíritu, alma y cuerpo. No se puede hacer una disección. Hay quien cree que el espíritu es muy bueno y que el espíritu será de Dios, pero el cuerpo, pobrecito, una materia que no hace más que servirnos de peso y de tentación, lo cual es una mentira. Pues sí. Todo ello es de Dios. Lo que no es de Dios es la carne, en el sentido que la Escritura le da. Lo bajo de nosotros, que no es solamente bajo en el cuerpo, sino bajo en el alma y bajo en el espíritu también. De modo que todos esos nos dan la morada de Dios. Pero hay algo más. Hay algo más. Por la comunión que tenemos en la naturaleza divina y que ya lo he nombrado entonces, antes, se da lo que se llama una mutua inmanencia entre la Trina Deidad y nosotros. ¿Qué significa mutua inmanencia? Inmanencia aquí significa permanecer en, morar en. Mutua quiere decir que el uno mora en el otro y el otro mora en el uno. El uno y el otro somos Dios y yo, Dios y cada uno de nosotros. Dios mora en mí y yo moro en Dios. Así, hasta eso se llega. ¿Y dónde está esto en la palabra de Dios de la manera más clara, más explícita? Pues está en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 16, donde justamente repite el apóstol la frase Dios es amor, que ya la ha dicho en el versículo 8, pero ese versículo es importantísimo. Fijaos, primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y ahora fijaos bien. Y el que mora, al pie de la letra, y el que mora en amor, mora en Dios y Dios en él. De modo que el que ama, el que tiene el verdadero amor, que después va a decir cuál es, mora en Dios y Dios mora en él. ¿Por qué tienen que morar el uno en el otro? Porque se juntan en un mismo vértice, que es el amor. De modo que si el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que donde está tu tesoro estará tu corazón, y allí va el corazón como llevado por un imán, porque el tesoro de cada uno es como un imán que le atrae, sea el que sea,
sea dinero, sea placer o lo que sea, es como un imán que atrae el corazón. Pero cuando una persona es un creyente y es un creyente espiritual, no tiene más que un objeto que le atraiga como un imán, que es Dios. Es el amor de Dios, que son las cosas celestiales. Y cuando atraen esas cosas, todo aquel que es atraído por ellas parece que el imán los une. De la misma manera que uno tiene un imán y va buscando raspaduras de hierro y le vas haciendo así y todas las raspaduras vienen a unirse en el mismo imán. Pues bien, el que mora en Dios y Dios en él es porque se juntan en el mismo imán, que son esas cosas celestiales que Dios ama. Y si nosotros las amamos también, nos juntamos allí. No sé si me explico, pero creo que estoy empleando la ilustración adecuada para esto. Pues esto y nada menos que esto. Que yo pueda morar en Dios, cosa grande. Que Dios more en mí, cosa grande. Pero que las dos cosas a la vez se realicen es un misterio profundo, pero es una realidad sublime, porque lo dice la palabra de Dios, nos lo ha revelado Dios y nos lo ha revelado para nuestra edificación, para nuestro provecho, para nuestro consuelo. Adelante. Ahora vamos a analizar los lugares bíblicos en que esto se nos expone de la manera mejor. Y tendremos que volver otra vez al Salmo 139 y a los versículos que hemos visto. Salmo 139 y versículos 7 al 12. Despacito. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta que está haciendo. Equivalente. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es lo mismo. Si no puede huir de su espíritu, no puede huir de su presencia. Y ahora va a poner tres cosas. Tres cosas. En la una está la cuestión del espacio, de la distancia. En la otra estará la cuestión de la velocidad. Y en la otra estará la cuestión de la oscuridad. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Qué lejos. Se supone a los cielos de los cielos, que es donde él tiene una morada especial. Y ahora va a ir a lo más bajo, no al sepulcro, porque hay cosa más baja que el sepulcro. El sepulcro es el lugar donde se colocan los cuerpos muertos. Pero ¿y las almas? ¿Dónde están? Pues las almas las coloca la palabra de Dios más abajo, donde más abajo se pueda decir, en una especie de abismo que en hebreo se llama Sheol, en el griego se llama Hades, que es como está en el Nuevo Testamento, y todavía, aunque el Nuevo Testamento no tiene esa palabra para decir el Hades, el Tártaro, que era la parte más baja de ese Hades o de ese Sheol, donde estaban las almas de los criminales, de los peores. Y en la medida que ibas un poco más arriba, estaban las almas de los buenos, de los mejores, etc. ¿Sabéis dónde está eso reflejado? En la historia que contó el Señor Jesucristo del rico sin misericordia y del pobre Lázaro. Y allí él mismo explicó, hay una cima. Entre nosotros y vosotros hay una cima. Y Abraham mira para abajo y el otro mira desde abajo arriba. Hay una cima. Y no se puede pasar de un lado al otro. Ni los que están arriba pueden bajar jamás abajo, ni los de abajo subir arriba. Pues bien, esa cima que es la que hace separación, es la que divide el lugar donde las almas de los impíos esperan el juicio final. Y con la resurrección no de vida, sino de una existencia infeliz para toda la eternidad, allí les aguarda. Y en cambio los otros están, diríamos, en el seno de Abraham, que es una manera de decirlo allí en la presencia de Dios, ya cobijados por él, ya conscientes de que son salvos para siempre y esperando también la resurrección para que la persona completa entre luego ya en el cielo de una manera más formal y más completa. Pues bien, allí tenemos lo que es
lo que es la distancia. De lo más alto, el tercer cielo, a lo más bajo, el Seol. Y ahora, más poesía todavía. Si tomare las alas del alba, es decir, aquí David se sitúa en el sol naciente al amanecer, y como si el sol tuviera alas porque vuela del oriente hasta el occidente hasta que se pone, David quiere hacerlo así para ir muy deprisa, para que la velocidad, a ver si la velocidad le hace escapar de Dios. Y poniéndose en las alas del sol, en las alas del sol al amanecer, dice, voy a volar rápidamente hasta el oriente. Pero dice, ¿la velocidad me va a impedir eso? No, no, porque aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Tú no te escapas, me dirá, tú no te escapas, aquí estoy yo para agarrarte. Y queda la oscuridad. Si dijere, versículo 11, ciertamente las tinieblas me encubrirán, porque como Dios es luz, pues si estoy en las tinieblas, estoy fuera de su alcance. No, no, no. Le dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. De modo que a la pregunta que David se hace, si hay algún lugar al que pueda alguien escapar de la presencia de Dios, él mismo da la respuesta. No, no y no. ¿Por qué? Porque esta omnipresencia de Dios no está limitada por la distancia, ni está retrasada por la velocidad, ni está afectada de ninguna manera por la oscuridad. No hay escape. Hubo quien pensó que había escape. Hay un personaje en la Biblia que pensó que cuanto más se alejara de Jerusalén y por lo tanto del templo, donde la presencia de Dios, la morada de Dios era especial, también se escaparía de la mano de Dios. Ya sabéis a quién me refiero, ¿verdad? Jonás. Jonás, que no quería cumplir el mensaje que Dios le daba porque le parecía algo que no, de ninguna manera. Que no, es como si le dijera, pídeme lo que quieras, Dios mío, pero eso no lo hago. Mira dónde me mandas ir a predicar. Y a predicar para que se conviertan, porque ya te conozco ya, como lo dice él en el capítulo 4 y en el versículo 2 de Jonás. Ya lo sabía, esto ya lo sabía, ya te conozco, ya te conozco. Eres tan demasiado bueno y fíjate a quienes quieres salvar. ¿Te has dado cuenta de que Nínive es la capital de Asiria? ¿Te has dado cuenta de que Asiria es el mayor enemigo de Israel? Y allí me quieres mandar a que los convierta. ¿Por qué no me mandas que convierta a los de aquí, que son tan rebeldes? ¿Qué imaginaciones se hacía Jonás? Y dice, yo no. Yo saco billete de barco y en el barco me voy a lo más lejos que hay. Y lo más lejos que entonces parecía que había en la tierra era España, el Finisterre, el final de la tierra. Por el sur, que era el camino por donde mejor llegaba, acerca de Cádiz, Tarsis, vámonos a Tarsis. Y le dice Dios, que te lo has creído tú. No vas a ir muchos kilómetros, no vas a ir muchos kilómetros. Y allí viene en el capítulo 1 de Jonás, aquella escena tan estupenda, en que echan suertes y todo. Y llaman a todos los dioses. Y ahora tú llama al tuyo dormilón, ¿qué haces ahí en el fondo del barco? No ves lo que está pasando. Y el otro, con el cansancio y aquella agitación que había tenido, e incluso el estrés de decidirse a irse de Dios, pues estaba durmiendo, pero sin darse cuenta de la tormenta. Y sin pastillas contra el mareo, además. Allí durmiendo tan tranquilamente, y lo despiertan, dormilón. Anda, rézale a tu Dios, a ver si tu Dios puede hacer algo con esto, hombre. Y luego echan suertes, y la mala suerte que le toca a él, la mala suerte, no hay mala suerte para el Hijo de Dios, no la hubo para él. Fue buena suerte, fue buena suerte. Y el hombre quería el suicidio, pero como no podía suicidarse, pues que me maten ellos. Mira, tiradme a mí, yo soy el culpable, tiradme a mí.
pero todo antes que ir a Nínive. Y Dios le dice, eso tampoco lo vas a conseguir, porque no vas a morir. No vas a morir. Te voy a conservar vivo de la manera más impensable que tú no te la puedes figurar. Y allí viene todo lo del pez, y el pez lo vomita no en las costas de Cádiz, sino en las otras. Y ya el hombre comprende que no tiene más remedio que obedecer. Y aquella vez sí, va. Y predica, como sabéis, no un mensaje de salvación, eso es lo gordo, que el mensaje que predica es un mensaje de destrucción, pero qué bien lo entendieron los de Nínive, aquella señal de Jonás de la cual el Señor Jesucristo habla, qué bien lo entendieron. ¿Y qué Dios es ese que desde tan lejos nos envía un profeta de la facha que lo vemos? ¿Cómo estaría Jonás después de salir del vientre del pez? Si había de ser la señal típica de la resurrección de Cristo, pues como quien sale del sepulcro. Y lo ven y lo notan. Cuando ese Dios ha tenido a bien enviarnos esto, Él dice que va a ser destruida, pero los dioses que avisan no destruyen. Enseguida lo pudieron ver. Los dioses que avisan no destruyen. Y así vino todo el arrepentimiento, todo lo demás, todo el libro de Jonás es tan extraordinario. He tenido el privilegio de explicarlo bastantes veces todo el libro de Jonás y cada vez que lo leo me encanta más, me encanta más. La misericordia de Dios con los enemigos del pueblo como con los amigos. Y ahí lo tenemos. Bien, pues como digo, esta es la porción principal que Jonás no quiso entender, pero que nosotros vamos a entender. Vamos a entender. También se puede ver algo parecido, y lo leeré, en la profecía de Amós, otro de los profetas que se llaman menores, aunque serán menores en extensión, pero muy grandes en todo lo que nos dicen de parte de Dios. Capítulo 9, y vais a ver cómo se parece de alguna manera a lo que hemos leído en el Salmo 139. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Ya empieza la semejanza, ¿verdad? Con el Salmo 139. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Veis la semejanza? Lo que a mí me extraña es que no haya nadie que se le haya ocurrido al pie de la porción, poner la referencia para hacer notar a cualquier lector de la Biblia la semejanza que tiene con el Salmo 139. Pero en fin, vosotros ya lo sabéis. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y les morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Veis qué semejanza tiene con todo esto? Este es uno de los lugares. Y luego tenemos Mateo 5:16, que tiene algo que ver con esto. Y hay muchos otros lugares, pero me he dado cuenta, los tengo casi todos ellos borrados, porque en realidad no tratan de la omnipresencia, sino de la omnisciencia. Y los campos hay que limitarlos bien para no confundirse. Así alumbre, es capítulo 5 de Mateo, en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí pone un lugar eminente donde Dios mora. Y lo que acabo de decir lo tengo aquí escrito. Hay textos que prueban la omnisciencia, pero no la omnipresencia. Y tengo escogido un versículo especial
que en realidad lo escojo por la mala interpretación que hizo de él un jesuita y que después de él también algunos lo interpretan mal. Y si no, como el jesuita, también se puede interpretar mal por algún creyente que no entienda bien el versículo. Me refiero a 1 Corintios 15 y el versículo 28. No voy a explicar mucho de todo lo que hay delante, pero sí tengo que explicar el versículo anterior, para que se entienda también el 28. Versículo 27. Dice Pablo lo siguiente, y yo cuando leo este versículo, para que se entienda bien quién, voy diciendo quién es. Hago una especie de paráfrasis para que nadie se equivoque de quién es el que sujeta, de quién es el sujetado, a quién se le sujeta, etc. Porque todas las cosas las sujetó Dios el Padre debajo de sus pies de los del Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, al Hijo, claramente se exceptúa aquel, el Padre, que es el que le sujetó a Él, al Hijo, todas las cosas. ¿Verdad que se entiende mejor así? Que ya no hay ninguna confusión de quién sujeta y a quién se sujeta y quién es el que se sujeta. Y ahora, igual, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, al Padre, a Él, al Hijo, todas las cosas para que Dios, el Padre, sea todo en todos. ¿Así se entienden bien estos dos versículos? No, porque eso es lo que quieren decir. Pero lo dicen implícitamente porque suponen que el lector no es tan idiota que cambie las personas o las confunda. Pero es mejor que cuando uno lo expone ante una congregación que se lo mastique para que no tenga ninguna dificultad en entenderlo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues mirad, un jesuita francés muy famoso porque fue el inventor del evolucionismo católico. En la Iglesia Católico Romana, hasta que este hombre existió, nadie se había atrevido a ser evolucionista. Pero este hombre, que era un científico grande, y dicen que también era un místico muy grande, con su gran talento, que podría haber empleado en cosas mejores, lo empleó para establecer el evolucionismo teísta, que se llama. Es decir, un evolucionismo en el cual Dios va trabajando por debajo. Casi me atrevería a decir, casi panteísticamente. Algo como si Dios fuera la conciencia universal de las cosas. Pero Él no hubiera dicho nunca estas cosas, ni lo dijo. No le voy a acusar de lo que Él no dijo. Pero para entenderlo de alguna manera, Él puso cierta clase de conciencia en todas las cosas. Yo antes he dicho, y es la verdad, que delante de Dios todas las cosas, aun las muertas, es como si vivieran. Pero ¿cómo si vivieran? Porque a Él le obedecen todo. Pero las cosas que no viven y se acabó. Y el mineral no tiene conciencia. Y el vegetal no tiene conciencia. El animal tiene una especie de conciencia psicológica por la cual se da cuenta de las cosas. Y el hombre es el que tiene verdadera conciencia, responsable y libre de las cosas que hace, de las cosas que percibe y de las cosas de que se apercibe. Pues bien, él puso una conciencia muy limitada ya en los primeros átomos de la materia. Y luego en el primer animalito, que era compuesto de una sola molécula. Y de ahí fue expandiendo todo, de que de una cosa se saldría a la otra, de lo que es lo mineral a lo vegetal, luego ya de la biosfera a la zoósfera, y de allí poco a poco y cada vez más arriba y cada vez más arriba. ¿Y dónde se termina ese proceso? Pues él como místico puso una meta final que lo llamó el punto omega. Y el punto omega es Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el alfa y la omega. Pues en él comenzó y en él terminará. Y cuando todos hayamos sido de alguna manera transformados en Cristo, el proceso se acabó, porque no hay que ir más adelante.
Y él dijo que eso es lo que significaba, que entonces Dios lo sería todo en todos, porque como Cristo es Dios y estaría en todos, casi transformándolos, pues esto es lo que significaba. Él sabía teología y sabía mucha ciencia, pero por la forma en que interpretó este versículo, estaba muy verde en expositor de la Biblia. En interpretación de la Biblia estaba muy mal y desde luego él no se había dedicado a la Biblia en realidad, no se había dedicado a la Biblia. Y como digo, ahora voy a decir lo que significa esta frase para que Dios lo sea todo en todos y que así no solamente estemos libres del pensamiento de este fraile, Pierre Teilhard de Chardin, sino que a la vez tengamos una interpretación correcta de esta frase. Aquí lo que significa es lo siguiente, que en el momento en que el conflicto entre el bien y el mal se haya acabado, porque se habrán acabado los enemigos que se oponen a Cristo, y el versículo 26 dice, ¿cuál será el último enemigo? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será destruida la muerte? Pues en la resurrección. Los que hayamos dormido en Cristo o los que estemos vivos cuando el Señor venga, ya ese enemigo lo tenemos vencido y es el último. Pues una vez que el enemigo ya está vencido totalmente y todos los enemigos, superado el conflicto, el papel de Cristo como mediador entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios para esa lucha que tenemos todos entablada con el maligno, para la lucha que tenemos entablada entre el bien y el mal, ya no hará falta. La mediación de Cristo ya no hará falta. Y el Señor Jesucristo, en vez de estar entre Dios Padre y nosotros, estará sentado para siempre a la diestra de Dios Padre, en el mismo trono de Dios Padre, tranquilo y pacífico, porque no tendrá que luchar contra nadie. Y entonces Dios el Padre, sin la necesidad de una mediación, lo será directamente todo para todos. Un cumplimiento escatológico de lo que en Jeremías en el capítulo 31 se dice respecto a la enseñanza y que el Señor Jesucristo lo repite en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando apelando a Jeremías dice, porque escrito está, todos serán enseñados por Dios. Como diciendo, no harán falta intermediarios, ni hará falta pastores, ni harán falta maestros. E incluso el gran maestro que ha sido en este mundo, el Señor Jesucristo, ya no hará falta porque ya lo habrá enseñado todo lo que tenía que enseñar y Dios se dirigirá por toda la eternidad directamente a cada uno de sus hijos. Y allí estará a su lado el Cordero. Pero al decir el Cordero ya digo una cosa. Ha habido creyentes, no sé qué clase de creyentes, pero sobre todo expositores de la palabra que no entendiendo este versículo, han llegado a decir que puesto que la mediación de Cristo ya no será necesaria, tampoco será necesario que Jesucristo continúe como hombre, manteniendo junto a su divinidad la naturaleza humana de la que se revistió para por medio de ella llevar a cabo la redención del mundo. Y esto es una herejía fabulosa. Jesucristo, cuando tomó la naturaleza humana para sí, era con la intención de no dejarla jamás. Y fijaos hasta qué punto esto es necesario. Si el Señor Jesucristo, por un imposible, se despojara de su naturaleza humana para quedarse solo con la divina, la felicidad eterna de los justos se había ido abajo, porque no tendríamos a quién ver en el cielo. No os engañéis, hermanos y hermanas, a Dios el Padre jamás se ha visto, jamás se ve y jamás lo verá nadie. Lo dice la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Y en 1 de Timoteo 6:16, Pablo lo dice más fuerte aún.
no le ha visto ni le puede ver. ¿Por qué? Porque es espíritu infinito y por lo tanto invisible. Pero allí estará el Cordero, mostrando las cicatrices para mayor gratitud nuestra a Dios y a la vez para contemplar en Él a Dios, porque Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Y viéndole a Él, como Él mismo dijo, se ve a Dios. ¿Estoy hablando de memoria? No. ¿Cómo comienza el último capítulo de la Biblia? Cuando ya está todo hecho. Me mostró un río limpio de agua de vida, que por otros lugares, especialmente por Juan 4:14 y por Juan 7:39, sabemos que es el Espíritu Santo, ese manantial de agua de vida, ese río de agua de vida es el Espíritu Santo, al cual ya no se le nombra por eso. Resplandeciente como cristal, purísimo y para dar vida, que salía del trono de Dios, se entiende el Padre, ¿y de quién más? ¿Dice de Dios Padre y del Hijo? No, de Dios y del Cordero. Y si dice Cordero, el Cordero en el Apocalipsis es Jesucristo en su humanidad, con las señales de la inmolación. Capítulo 5, de pie como inmolado. Allí vio al Cordero Juan, de pie porque estaba vivo, resucitado, pero con las señales de la inmolación, con las señales de la inmolación. De modo que esto es y no puede ser de otra manera. Y ya en unos pocos minutos vamos a hacer la aplicación devocional. No es más que una la que tengo aquí. Espero que no pase del tiempo debido. Mirad, con esta perfección divina, que es la omnipresencia, nosotros vemos que las dos caras de la santidad de Dios, su infinita distancia de lo malo y su infinita cercanía a todo lo que necesita su ayuda, no solamente se salvan, sino que adquieren un brillo especial. Porque, por ejemplo, si yo digo, Dios está presente tan cerca de mí, que está dentro de mí, y está viendo todo lo que yo hago, en esa presencia tan íntima, si yo estoy a bien con Dios, esto me anima y me ayuda de una manera tremenda. Pero, si yo no estoy a bien con Dios, o si mi comunión con Dios no es la que debiera ser, ese Dios que está dentro de mí, en lo más íntimo, y me ve, y sabe cómo está mi corazón, me está juzgando. Me está juzgando. Y tenemos que temblar ante el juicio de Dios, que es fuego consumidor. Tenemos que temblar. Pero hay algo más. Cuando contemplamos lo que es la vida actual, sobre todo dentro de las ciudades y más aún dentro de las grandes ciudades, tanto ruido, tanto tráfico, tanta distracción, y un creyente que va al trabajo en la ciudad y va a una oficina y está con otros quizá que no son creyentes, o cualquier trabajo con otros que no son creyentes, y esa atmósfera mundana de la ciudad, que quiera o no, parece que está tratando de entrar en él y le contagia de alguna manera. Qué difícil es que ese creyente se haga la conciencia de: estoy en la presencia de Dios. Dios está aquí. Y Dios no solamente está aquí, está dentro de mí. Y tengo que pensarlo y reflexionar en ello a pesar del ambiente. Qué difícil es. Sin embargo, qué privilegio hasta en esto tienen los que trabajan en el campo. Aquellos que no tienen más remedio que mirar hacia arriba para ver si llueve, para ver qué pasa allá en las nubes, y con eso mismo, y la contemplación de las estrellas en una noche clara, en una noche serena, eso mismo les ayuda de una manera tremenda a ponerse en comunión con Dios. No necesitan tanto esfuerzo en su conciencia para decir: tengo que percatarme de que Dios está aquí.
Tengo que percatarme. Por eso un puritano inglés se llamaba Abraham Cowler. Dijo esta expresión: Dios plantó el primer jardín, Caín edificó la primera ciudad. Lo dijo con toda la mala intención, ¿verdad? Pero vamos, es la verdad. Es la verdad. Caín no plantó un jardín. Sus padres habían sido puestos en un jardín que era un paraíso, como lo llama la Biblia. De allí fueron expulsados por haber caído en el pecado, haber desobedecido a Dios. Si no, siempre hubieran estado en aquel jardín que les plantó Dios. No lo plantaron ellos. Pero el hombre se esconde en la ciudad, como Caín se escondía de Dios. Parece que hasta por esto lo hizo, no solamente para darle un lugar a su hijo, porque le puso el nombre de su hijo mayor, para que su hijo mayor tuviera dónde residir y no tuviera que ir vagando por todas partes como él. Pero esto es lo cierto, esto es lo cierto. Pero hay algo más, cuando el creyente sabe que no solamente Dios está en él, sino que mora en Dios, mora en él, aún más. La palabra de Dios le dice que está en Cristo, que está enraizado en Cristo, que ha de andar en Cristo, que mora en Cristo y que Cristo mora en él. Y que esto lo tiene conjuntamente con otros hermanos y hermanas. Que Dios Trino, las tres personas divinas están morando en su corazón. Que en tiempo de angustia puede decir: oh, yo ya sé que Dios está tan cerca de mí, no hay que apurarse, no hay que apurarse, Él me ayudará. Qué bien ayuda todo esto al creyente para subir arriba. Y si vive en la ciudad, tendrá que hacer un esfuerzo más grande. Pero ese esfuerzo valdrá la pena. Ese esfuerzo valdrá la pena. Y quizá con ese esfuerzo que hace, él mismo pueda ascender espiritualmente más que al creyente campesino, al que le cuesta tan poco ponerse en la presencia de Dios y notar que Dios está presente allí. Porque lo ve en los fenómenos meteorológicos, viendo las estrellas, etc. Así que nosotros, hermanos y hermanas, ya estemos en el campo, ya estemos en la ciudad, procuremos que este pensamiento de la presencia de Dios no se vaya nunca de nosotros. Que lo consideremos, que lo guardemos, que lo vivamos. Nos irá bien. Eso es lo que nuestro Padre quiere de nosotros. Hagámoslo. Amén.